de las clases que doy en la Universidad de Costa Rica y desarrollamos proyectos de software, diseño de interfaz y la programación y todo, también de proyectos de la Universidad de Costa Rica, pero de forma privada. El Departamento de Docencia Universitaria es donde estoy trabajando ahora y esta metodología la desarrollamos ahí. Entonces voy a iniciar haciendo un ejercicio. Yo voy a hacerles preguntas que no tienen que contestarlas, sino para que simplemente lo piensen conforme vamos avanzando en la presentación. Y ahorita lo que voy a hacer es un ejemplo. Voy a hablarles de este tema. La ARECEP exige un plan de obras en vías para avalar alzas en los peajes. Entonces aquí yo les voy a leer un poco lo que dice: transitar con un vehículo liviano por la carretera Braulio Carrillo pasará de 250 colones a 1860 si progresa una solicitud de aumento escalonado planteada por el CONAVI ante la ARECEP. La variación representa un alza de 644%. La petición del CONAVI incluye ajustes graduales para vías como la Florencio del Castillo, la Bernardo Soto y la General Cañas, con incrementos que van desde el 260 hasta el 1820%. No obstante, para aprobar la gestión, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos exige al Consejo un plan detallado de mantenimiento vial con el objetivo de garantizar a los usuarios que el dinero cancelado será invertido en las carreteras que utilizan. Entonces, voy a quitar esta diapositiva y vean la información que les acabo de dar. Piensen un poco cómo se sintieron recibiendo esta información, qué pueden recordar de la información que les dije. Probablemente recuerden que tenía que ver algo con peajes, con las autopistas, pero quizás si les hablo de los números, no recuerden qué tanto porcentaje era, o sea, tal vez piensen que es mucho o no. Y esta forma en que yo les presenté la información es como la forma todavía muy usada, que es: no tengo tiempo, necesito montar información, copio el texto, lo pego, trato como que por lo menos se vea bien y ya sea que o lo pongo en un informe o se lo presento a un profesor o un profesor se lo presenta a un estudiante. Y ahora vamos a hacer un giro de cómo vimos esa información. Entonces, vamos a hablar de nuevo del mismo tema, pero ahora yo les voy a decir que le pongamos atención a estos tres tipos de datos. Vamos a ponerle atención a un tipo de dato geográfico que se refiere a las autopistas en Costa Rica. En este caso, la autopista que va de Curridabat a Cartago sería la Florencio del Castillo. Vamos a ver otro tipo de dato que son los vehículos que existen, donde vemos vehículos desde livianos hasta furgones y que los tipos de vehículos los vamos a representar con este tipo de signo, ¿verdad? Que estamos viendo aquí. Y finalmente les voy a decir que se pretende hacer un aumento en el peaje de las autopistas que va a ir incrementando durante 5 años. Y entonces el precio del peaje lo vamos a representar por un círculo. Y el tamaño del círculo va a ser proporcional al costo del peaje. Entre más alto sea el costo, más grande va a ser el círculo, como lo pueden ver aquí. Y entonces ahora de nuevo les voy a presentar la información. Entonces les voy a decir: vean chicos, se pretende hacer un alza en los peajes escalonado durante 5 años en estas autopistas: Florencio del Castillo, Braulio Carrillo, Bernardo Soto y General Cañas. Entonces, a partir de aquí, yo les puedo, ustedes están viendo la información y puedo empezar a hacer preguntas. Insisto, no es que tienen que contestarlas, o si alguien quisiera contestarlas, pues está bien. Entonces, pregúntense, ¿quiénes son los que van a tener que pagar más peaje? ¿Quiénes se van a ver más impactados por este alza en los peajes? Vean la información. Y probablemente entonces todos estén poniendo los ojos, ¿verdad? Todos están poniendo atención a este sector. ¿Por qué? Porque es donde están los círculos más grandes. Eso quiere decir que es donde van a ver las alzas más fuertes. Entonces uno dice: va a ser en la Bernardo Soto. ¿Y quiénes son los que van a tener que pagar más en peajes? Los furgones son los que se van a ver más impactados porque son los que se llevan los círculos más grandes. Por ejemplo, la General Cañas, vemos que es la que relativamente no tiene tanto impacto. Entonces, yo, por ejemplo, yo vivo en Cartago y me tengo que desplazar a la Universidad de Costa Rica, tengo un vehículo liviano y viendo esta información puedo decir: bueno, sí me va a subir, pero no va a ser no va a tener tanto impacto como si yo tuviera una flotilla de furgones, por ejemplo. Entonces, vean cómo a partir de presentar la información de esta manera, lo que uno hace es empezar a sacar conclusiones que facilitan el análisis de la información.
Y eso es lo que vamos a ver aquí, que es el tema de visualización de contenidos. Esto está dentro de una guía, bueno, que por cierto, ahorita tal vez les podemos poner el link de descarga, o si quieres lo puedes buscar, donde está en la página del departamento, para que lo pongas ahora, tal vez al final. Ya lo tengo publicado dentro del TEC Digital. Ok, perfecto. Entonces, esta guía se llama Desarrollo de Recursos Visuales para Mediar Información. Vean que no habla solo de infografías, y ahorita van a entenderlo por qué. Y fue la guía que desarrollamos, que son una serie de pasos que vamos a verlos rápidamente. Esto pertenece a un curso que dura 20, 25 horas, pero vamos a hacer aquí un paso rápido que ustedes pueden ahondar si quieren más dudas dentro de la guía. Entonces, ¿qué vamos a definir como un recurso visual? ¿O qué buscamos como un recurso visual? En este caso, así es como lo vemos dentro de la Universidad de Costa Rica. Ahorita les hago una analogía. La idea aquí es que uno como docente, ¿verdad? Que si un docente aprende esto, pues tome la mente del estudiante y le diga, como usted no se preocupe por esforzarse mucho en entender qué es el objetivo que yo quiero darle con esta información, sino que yo voy a agarrar la mente como uno acompaña a alguien y le dice, no, tranquilo, yo le ayudo, para que con el mínimo esfuerzo usted llegue al objetivo de qué es lo que yo quiero transmitir. En este caso estamos hablando de un docente con la mente del estudiante. Puede ser, de ustedes serían estudiantes con la mente de un docente. Al revés, por ejemplo, a la hora de presentar un trabajo o a la hora de, bueno, presentar un trabajo, sea un trabajo pequeño o, por ejemplo, bueno, lo van a ver hasta para el proyecto de graduación o para un proyecto final de curso o que vayan a montar un informe y quieren hacer entender algo al profesor. Esto es muy importante en el tema de las presentaciones. ¿Por qué? Porque en las presentaciones uno tiene muy poco tiempo y en ese poco tiempo uno tiene que dar la información clave para que se entienda lo que uno realmente trabajó. Entonces, esto se los tiro a ustedes tip como estudiante. Generalmente los estudiantes puede ser que seleccionen información muy mal o empiecen a enseñar, por ejemplo, ante un tribunal evaluador, información que no es la relevante y entonces simplemente pierden el tiempo en eso y no saben cómo discernir, cómo colocar la información contundente y cómo representarla para que fácilmente sea comprendida por la audiencia, que en este caso es un tribunal. Entonces, en las partes de presentaciones digitales también es muy importante analizar esto. El objetivo de la representación visual de contenidos va a ser potenciar las habilidades de comunicación. Como les dije, decirle a la audiencia, sea quien sea la audiencia, ustedes no se preocupen por llegar al objetivo que yo les quiero decir, sino que yo lo voy a potenciar mis habilidades para que ustedes fácilmente comprendan a dónde vamos a llegar. En este caso, esto es como para entender que, porque tal vez ustedes dicen, apenas estoy empezando a ser diseñador, por ejemplo, no sé, los de diseño o los de arquidiseño, yo soy de arquitectura, no soy de diseño, no es que necesariamente hay que ser diseñador para trabajar en esto, sino que hay conocimientos básicos con los que uno tiene que llevarse, ¿verdad? Que son la teoría del diseño y algunas herramientas que están en la guía, con las que se pueden apoyar para trabajarlo. ¿Y por qué yo hago mucho énfasis en esto? Principalmente en la Universidad de Costa Rica, como les dije, y van a ver algunos ejemplos. Yo le doy clases a doctores, a filólogos, filósofos, antropólogos. Entonces, todo ese tipo de gente de esas disciplinas trabajan esta metodología. Y con eso han logrado proyectos muy interesantes. Entonces, ¿qué vamos a entender por recursos visuales? Como recursos visuales vamos a entender que son instrumentos de apoyo donde intervienen elementos lingüísticos, es decir, texto, signos, dibujos y sus relaciones, esto es muy importante, cómo se relacionan, para mediar información de forma eficiente. Entonces, vea que se dice que son instrumentos de apoyo, es decir, aunque algunos infográficos por sí solos deberían ser comprendidos, generalmente se requieren de algún tipo de mediación. Mediación es yo como persona facilitar, ¿verdad? Es decir, orientar cómo se puede utilizar ese recurso que voy a desarrollar. ¿Por qué se dice que son eficientes? Son eficientes porque amplían la capacidad de comunicación, porque facilitan a la audiencia la comprensión y retención de información. Vean que aquí ya hablamos de audiencia, como les dije, puede ser un profe, puede ser un tribunal, hasta esto sirve para la vida, en algún momento que ustedes necesiten trabajar algo, entonces siempre va a haber una audiencia. Rompen barreras del idioma, en algunos casos donde el contexto cultural lo facilite, perfectamente un recurso visual puede ser entendido por alguien que únicamente habla español o únicamente habla inglés, porque está diseñado de manera tal que se comprenda a ese nivel, puede romper las barreras del idioma. Y los símbolos y sus relaciones son considerados simultáneamente.
Esto es muy interesado. Vea que dicen que las relaciones se consideran simultáneamente. Vamos a ver esta comparación. Los lenguajes verbales, ¿verdad? Que es esto que estoy haciendo yo en este momento, hablar y hablar o exponer, se dice que son, por decirlo de alguna manera, son cronológicos o secuenciales. Entonces eso significa que todo lo que yo estoy hablando, en el momento en que lo dije, ya pasó. Fue una secuencia, quedó en el pasado. Y si alguno de ustedes me quiere hacer alguna pregunta, yo tengo que decir, sí, como les había dicho, al puro inicio mencioné tal y tal y tal punto. Mientras que los lenguajes visuales, perdón, son considerados de forma simultánea. Es decir, uno ve todos los elementos al mismo tiempo. Eso significa que si, por ejemplo, yo estoy viendo el cuadrado y yo digo, ah, mira, se relaciona con el círculo, sí, y también se relaciona con el triángulo, pero ¿por qué se relaciona con el triángulo? Yo puedo volver en ese momento al círculo y decir, ah, ya entiendo por qué. Es decir, todo lo puedo analizar al mismo tiempo. Entonces, no está esa idea de tener que ir como al pasado o algo que ocurrió, sino que lo estoy viendo de forma simultánea. Entonces, por eso es que se dice que los lenguajes visuales y todos los elementos y sus relaciones son considerados de forma simultánea. Aquí vamos a hablar de 3 tipos de recursos visuales, para que ustedes vean que, como les mencioné, no nos vamos a quedar solo en las infografías. Vamos a hablar del gráfico, de la gráfica y del infográfico. Entonces, vamos a ahondar en cada uno. El gráfico es la representación visual de un concepto mediante un signo o dibujo. Entonces, es la representación visual más simple, es el recurso visual más simple, como en este caso persona, ¿verdad? Que la represento por este pictograma. Entonces, para mí, esto es un gráfico dentro de la metodología que estamos abordando. Puede ser que ustedes busquen otros autores y les llamen de otra manera. Gráfico, la representación de un concepto con un signo o dibujo. Luego viene la gráfica o diagrama, que es la representación visual de uno o varios datos mediante varios signos o dibujos. En este caso, yo quiero representar 2 de 6 personas, entonces estoy cambiando el color, ¿verdad? Generando un contraste por color a estos 2 pictogramas del total de 6. Entonces, la gráfica, representación visual de uno o varios datos mediante varios signos o dibujos. Y finalmente, el más complejo, que es el infográfico o el infograma, que es la comparación de varias gráficas que me permiten inferir información. Esto es muy importante, que permita inferir información. Entonces, quiere decir que yo coloco varias gráficas y yo puedo decir, ah, si aquí está pasando esto, entonces en el año 2 me doy cuenta que las mujeres, eso significaría o me hace asumir que tal situación se dio, ¿verdad? O puedo comparar que entonces las mujeres en el espacio B o en el mapa dentro de esta área tuvieron más impacto. ¿Cómo lo hicimos? Con el ejercicio que vimos al inicio de las en peajes, que nosotros podemos decir, ah, aquí es donde subió más el peaje, esto es en tal autopista, pero solo va a pasar para este tipo de vehículo. Entonces, vean que ahí teníamos varias gráficas, una geográfica, una de proporción, que a la hora de yo analizarlas me permitían inferir información. Y esto es lo importante, porque mucha gente que desconoce sobre esta área, entonces a veces piensan que una infografía es simplemente poner gráficas o poner adornos visuales y que ya con eso estoy creando infográficos. Pero no, tiene que haber una relación entre los datos que estoy viendo. Si esos datos no se relacionan, simplemente es una diapositiva con un montón de gráficas, pero no necesariamente un infográfico. Entonces, vean de nuevo que a nivel de recursos visuales estamos hablando de gráfico, que es la representación de un concepto, el más básico, gráfica, representación de uno o varios datos mediante varios signos o dibujos, y el infográfico, que es la comparación entre varias gráficas que me permiten inferir información. Todos sirven para realizar algún tipo de trabajo o porque todos tenemos modelos mentales. Por ejemplo, alguien va a decir, pero ¿el gráfico para qué sirve? Si este gráfico que yo tengo aquí, en vez de tenerlo en esta presentación, lo imprimo y lo pego en una puerta, ya esa puerta adquirió un significado totalmente diferente. Esa puerta no va a ser la puerta de la cocina, porque ya nuestro modelo mental identifica que esto algo significa. O si esto fuera un termómetro con un sol y yo lo conozco en una tubería, yo ya voy a entender que eso me quiere decir, ah, esto lo que tiene probablemente es agua caliente. Entonces, desde el más simple hasta el más complejo, todos pueden ser utilizados para facilitar o potenciar las habilidades de comunicación. Ahora vamos a hablar un poco de las categorías. Ven que ya hablamos de los tipos. Las categorías es según la relación que hay entre los datos. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, podemos encontrar los jerárquicos, que los jerárquicos son los que muestran elementos clasificados por niveles. Generalmente se ven como con este tipo de estructura.
Entonces los jerárquicos se usan como para representar organigramas, por ejemplo, de empresas o árboles familiares, genealógicos. Entonces ese es el primero, los jerárquicos. Luego tenemos los estadísticos, que los estadísticos comparan datos mediante tablas, gráficos o listas. Aquí es cuando tenemos gráficos de pie, gráficos de tendencia, gráficos de barras. Entonces, cuando tenemos mucho dato numérico, ¿verdad? Perdón, eso eran los estadísticos. Luego tenemos las líneas del tiempo, que las líneas del tiempo comunican información referente a una secuencia de eventos o hitos sobre un tema durante un periodo cronológico, ¿verdad? Generalmente tienen este tipo de estructura. Cuando pensamos en líneas de tiempo, siempre pensamos en que hay una línea donde vamos a ver los hitos o elementos en ese determinado tiempo. Luego están los geográficos, que son los que muestran información referente a ubicaciones de datos. Alguno con el que tal vez estamos muy acostumbrados ahorita es la caja sacó un mapa por el tema del COVID. Entonces, a veces ponen el mapa del COVID, ¿verdad? Y lo que vemos son marcadores en un mapa para entender en dónde están pasando la mayor cantidad de datos, de casos en este momento. Entonces, ese sería de categoría geográfico, información referente a ubicación geográfica en algún mapa. Los de procesos, que son los que muestran un procedimiento de forma lineal o ramificado, el funcionamiento de un artefacto o el flujo de un gráfico de toma de decisión. Generalmente los procesos es cuando tenemos una serie de pasos, ¿verdad? Es decir, está paso 1, paso 2, paso 3. Esto podemos encontrarlo hasta muchas veces en manuales de productos que compramos, ¿verdad? Cómo utilizar. Entonces, 1, encienda tal cosa, 2, haga tal otra. Eso es un proceso. Dice que es lineal o ramificado, porque a veces pasa, ¿verdad?, que el proceso simplemente va 1, 2, 3, 4, o puede ser que diga 1, 2, 3, 4. Y si al 4 pasa esto, se va por el 4A, o si pasa esto otro, se va por el 4B. Y luego se bifurca ese proceso y empiezan otra serie de procesos o subprocesos al principal. Luego tenemos las comparaciones o contrastes, que es cuando se evidencian similitudes o diferencias entre dos o más posiciones. Algo muy común aquí, tal vez en el fútbol, Saprissa contra la Liga. Entonces, que Saprissa tiene tantos jugadores, que esto, que el otro, tantos ganados, la Liga lleva tantos perdidos o tantos goles anotados, o comparar, qué sé yo, dos porteros, hay uno que, bueno, es que si luego les facilito información con Donald, tal vez podemos pasar la carpeta. Yo tengo varios ejemplos. Entonces hay uno muy grande que sacó la nación de Batman versus Superman. Entonces, que cuál tiene mamá, que cuál no, qué poderes tiene uno, qué poderes tiene el otro. Porque las comparaciones o contrastes son importantes. Vean que dicen que evidencian similitudes o diferencias entre dos o más posiciones. A veces es mucho más fácil entender qué es una cosa sabiendo que no lo es. Entonces, por eso es que es también muy usado este tipo de categoría. Y por último están los informativos, que los informativos son los que muestran el resumen de un tema y sus principales características. Entonces, puede ser que ustedes estén trabajando una información donde simplemente no es nada de lo anterior. Ejemplo, tengo un producto, estoy viendo aquí en la cocina, tengo una cafetera de estas para hervir agua. Entonces, tengo la cafetera y simplemente voy a decir, este es el botón de encendido. Este es el enchufe para conectar corriente. El botón de encendido está hecho de plástico, además, el enchufe para conectar corriente es de 120 voltios. Entonces, simplemente me está informando. No me está diciendo que primero tengo que encender esto o primero tengo que colocar lo otro. Simplemente me da información con algunos textos cortos sobre algo que yo necesite aprender. Entonces, esas son las categorías. Vean que vimos primero tipos, que es qué tan complejos son, y categorías, que es qué tipo de relaciones hay entre los datos que ustedes van a trabajar en el recurso visual, sea infografía, gráfica o gráfico. Y ahora viene la parte de la metodología, que es cuando ya uno entiende la parte que acabamos de ver, ¿verdad? De qué es, entonces, ¿cómo los podemos hacer? En este caso, la metodología que les voy a enseñar es cómo trabajarlo en 3 fases. Esas 3 fases llevan una serie de pasos. Entonces, vean que la primera fase es contenido y enfoque, síntesis y estructura, y por último, adaptación visual. Cada fase tiene sus pasos. Vean que no es que hay paso 1, fase 1, sino que todos es una sola serie de pasos. Y vean qué interesante esto. La adaptación visual, es decir, la parte de diseño, es hasta el final. Esto es para entender que hay un proceso previo de análisis de información, que es la secuencia didáctica, podríamos hablar. ¿Por qué se le dice didáctica? Porque
Cuando uno hace algo didáctico es que uno va a facilitar que se comprenda, que se entienda, uno ¿verdad? Mediar información es generar esa facilitación de proceso. Entonces, antes de simplemente aplicar el diseño, tenemos que pensar en esa información. No es simplemente como agarrar la información, ponerle calidades de diseño y ya. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ir hablando uno por uno, los pasos. Entonces, paso número 1, defina la pregunta objetivo. Entonces, la pregunta objetivo es una única pregunta que va a regir su recurso visual y así sabrá qué eliminar o qué dejar. Una pregunta objetivo puede ser que tenga varias subpreguntas, ¿verdad? Que se contesten, pero siempre piensen en una única pregunta objetivo y eso va a facilitar el enfoque que ustedes le están dando al recurso. Y si la audiencia ve ese recurso y tiene clara la pregunta objetivo, pues mucho más fácil va a entender. Un ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres por carreras de ingeniería dentro de la Universidad de Costa Rica? Entonces, voy a decir cómo se puede subdividir esto en más preguntas objetivo y qué calza y qué no. Digamos que dentro de los datos que yo tengo que los hombres comen hamburguesas y las mujeres comen perros calientes. Entonces, yo digo, bueno, esos son parte de los datos que tengo. ¿Responden a mi pregunta objetivo? ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres? No. Entonces, esa data que yo tengo la desecho, porque si no responde a mi pregunta objetivo, no tiene por qué estar en el recurso, sea infografía, lo que esté trabajando, que voy a mostrar, porque si no va a generar confusión. ¿Por qué? Porque la audiencia va a decir, si él puso aquí que si la persona que creó esta información puso aquí que los hombres comen hamburguesas, por algo lo tuvo que haber puesto. Es decir, estas hamburguesas me tienen que calzar en algún lado. Entonces vamos a poner a la audiencia a divagar en entender por qué las hamburguesas están mencionadas ahí. Pero puede ser que yo sí tenga subpreguntas objetivo que me ayuden a llegar a la pregunta objetivo principal. Ejemplo, ¿cómo se subdividen estos porcentajes por áreas disciplinares en la universidad? Entonces, sí, yo digo así, eso responde. ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres? 80 y 40. ¿Y cómo está distribuido en ciencias médicas? 20-30. En artes y letras, 30 y 20. Eso sí es una subpregunta objetivo que es aceptable para lo que yo estoy trabajando, ¿verdad? La única manera de que las hamburguesas y los perros calientes hubieran entrado es que diga cuál es el porcentaje de hombres y mujeres por tipos de comida y carreras en ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Ahí ya sí la pregunta objetivo se agrandó. Pero traten de no hacer preguntas objetivo tan gigantes como que la información vaya a confundir más de lo que estén haciendo. ¿Ok? Paso número 1, pregunta objetivo. ¿Cuántas veces de lo que han hecho hasta ahorita han pensado ustedes en pregunta objetivo cuando están generando un informe, ¿verdad? Por cada uno de los contenidos o cuando están haciendo una tarea? Entonces, esto les va a ayudar mucho. Paso número 2, caracterice a la audiencia. Esto es súper importante. Plantéese preguntas que le ayuden a caracterizar y comprender su auditor. Ejemplo, pregúntense, ¿estoy consciente de los conocimientos del tema que tiene la audiencia? En este caso, bueno, los conocimientos que tiene el profesor. Puede ser que yo sea hiperfanático de Pokémon, y voy a hacer una tarea de Pokémon. ¿El profe ha visto Pokémon alguna vez en la vida? ¿Me va a entender lo que estoy haciendo? ¿Utilizo términos adecuados con la audiencia? El profesor está esperando que yo use una terminología técnica porque fue lo que yo estudié en el curso y no lo estoy aplicando. Conozco la biblioteca visual o referentes visuales que posee la audiencia con respecto al tema a tratar. Puede ser que, no sé, mi papá sea médico y yo estoy muy acostumbrado a ver algún tipo de signos o situaciones y entonces yo quiero trabajar en eso y se lo presento al profesor de diseño o se lo presento a un jurado evaluador porque para mí ya es algo conocido, pero la audiencia conoce esos elementos antes. Entiendo las necesidades de la audiencia vinculadas con el tema a tratar. Es decir, estoy usando la información que yo doy porque la audiencia realmente necesita eso. Recuerden que audiencia, entonces, repito, es todo lo que hemos visto. Entonces, ¿por qué es necesario conocer a la audiencia? Porque a veces uno es muy egoísta y entonces uno dice, si yo lo entiendo, y aquí estoy hablando todo, vean que estoy hablando desde profes, bueno, yo no sé, Donald, ¿qué onda? No creo, porque Donald sí es como muy atento en estos temas, pero es decir, hay profes que puede pasar desde profes a estudiantes o estudiantes hacia profes, ¿verdad? Profes que digan, es que el estudiante no entendió. Y disculpa al estudiante, o sea, fue porque usted realmente pensó en el estudiante qué características tiene. O el estudiante, es que para mí está clarísimo, pero el profe no vio lo que yo ocupaba. Y esto se lo voy a contar con voy a interrumpirlo aquí porque me parece interesante, con un caso que pasó en la Escuela de Agronomía de la UCER. Ellos tenían que hacer un
una simulación de una empresa de agroindustria. Y ellos, estaba el departamento de mercadeo, el departamento de proveeduría, estaban los proveedores, entonces eran subgrupos. Y cada subgrupo tenía que presentar la información a la junta directiva de la empresa, que eran profesores, varios profesores. Entonces, los estudiantes hicieron su presentación sin entender nada de esto. La primera presentación. Y tuvieron su evaluación. Luego, hubo una segunda presentación donde aprendieron un poquito y una última presentación donde aprendieron la totalidad. Cuando esto se aplicó, los profesores se dieron cuenta que el grupo que salió peor evaluado en la primera presentación eran los que mejor habían trabajado, pero la presentación estaba tremendamente mal hecha. Entonces, no era que el trabajo estaba mal hecho, era simplemente que comunicaron de manera, es decir, no pensaron en el tribunal evaluador qué era lo que tenía que recibir. Y entonces todo el trabajo estaba bien hecho, pero la forma de comunicarlo se hizo mal y por eso la nota se fue al piso. Entonces, vean qué tan relevante es pensar en la audiencia. ¿Qué es lo que yo tengo que presentar? Imagínense en esto un proyecto de graduación, ¿verdad? ¿Qué tan crítico puede ser? Puede ser que el proyecto esté bien hecho, pero el momento de defensa, todo se lo trajo abajo. Estamos en el paso número 2, entender a la audiencia. El propósito del recurso visual será comunicar información a la audiencia. Si esta no lo entiende, se incumple con el objetivo. Puede ser que ustedes estén trabajando en infografía y le dedicaron, porque hay que invertir tiempo en hacer este tipo de materiales, le dedicaron un mes y quedó chivísima y era para la defensa, el proyecto final del curso, y llegaron y lo presentaron y nadie entendió. Entonces el objetivo no se cumplió. En realidad no invirtieron tiempo, sino que probablemente gastaron tiempo. ¿Y por qué? Porque quizá no contemplaron todas las características de la audiencia. Voy a hacerles como un ejemplo rápido. Vean esta imagen que les estoy presentando. Piensen qué significa para ustedes esto. O no sé, si alguien quiere ponerlo, yo no sé si aquí hay un chat, si alguien quiere poner en un chat, ¿qué significa para ustedes este signo, símbolo que están viendo? Y yo les voy a decir ahorita un poco. Entonces, véanlo ahí. No sé si alguien lo conocerá o no. Este signo que ustedes están viendo en este momento es la representación de peligro bioinfeccioso. Es decir, si esto está en un hospital, esto significa que hay una potencialidad bioinfeccioso de lo que está ahí. Esto me ha pasado muchas veces y yo lo digo como chiste y me volvió a pasar la semana pasada que estaba dando clases con una estudiante de filología. La estudiante de filología puso que era un signo tribal. Y es que vieran cómo me pasa. Entonces dice que a ella le parece un signo tribal y yo le pregunté, ¿y te parece bonito? ¿Te gusta? Y dijo, sí. Y yo, bueno, hay gente que se tatúa signos tribales. Entonces, imagínate que te lo tatúas en el brazo, porque es un signo tribal y se ve bonito. Imagínense esa persona con este signo tatuado en el brazo ingresando a emergencias en un hospital. O sea, probablemente, bueno, ahorita ya todos están, por el tema de la pandemia, todo el mundo está súper forrado, pero bueno, ven eso y seguro la persona dice, wow, ni la toquen, esperan a ver qué es esto, porque ya adquiere un significante, aunque puede sonar raro, genera dudas. ¿Y por qué? Porque solo las personas que trabajan en el área de medicina pueden entenderlo. Entonces, si yo soy médico y les voy a dar una charla a ustedes que son del área de diseño, yo no puedo asumir que todos ustedes entienden que esto es bioinfeccioso y que esto significa peligro. Puede ser que alguien lo vea como hasta un ejercicio de simetría radial interesante, por ejemplo. Que eso lo van a ver cuando vean, ya ahora no sé en qué curso estará porque todos los cursos cambiaron, pero lo van a llegar a ver en algún momento en teorías del diseño. Otro ejemplo es este signo. Cuando lo ven, ¿qué piensan? Donde lo están viendo, ¿qué piensan? Lo primero que se les viene a la cabeza, ¿verdad? No es como lo segundo, lo tercero, es lo primero. Entonces, ¿qué piensan viendo este signo? Muchos, diría yo, si no es que todos, probablemente pensaron café o Starbucks, ¿verdad? Pero yo les voy a hacer una pregunta. Imagínense que esto mismo yo lo estoy haciendo hace 7 años u 8 años, no estoy seguro, tal vez 8 años. Claro, seguro todos estaban muy jovencillos, pero donde lo vean, probablemente piensen en mujer o en sirena. Y aquí de nuevo es que la semana pasada me hizo gracia con la estudiante de filología. Ella me dijo que si hubiera visto este signo hace 7 años, ella hubiera pensado en las sirenas de la literatura griega, porque dice que así es como se veían las imágenes de las sirenas en los libros. Entonces, que ella jamás lo hubiera asociado con un café. Entonces, vean cómo un signo
también adquiere su significante, ¿verdad? Adquiere su identidad de acuerdo a la temporalidad. Porque esto, al ser una marca, es decir, hasta que Starbucks estuvo en Costa Rica, ya muchos van a pensar que esto es café. Entonces, ejemplo, si hace 8 años yo iba mucho a Estados Unidos y siempre iba a Starbucks cuando estaba en Estados Unidos, no podía venir a Costa Rica y decir, esto es café para todo el mundo. No, porque un signo puede cambiar lo que significa de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la parte cultural. Por eso hablamos de la biblioteca visual que tiene la audiencia. Entonces, vean que todavía estamos en el paso 2, ya los otros pasos son más rápidos, es identificar a la audiencia, entender a la audiencia. Ahora vamos con el paso número 3 y vean que aquí ya cambiamos de color y ahora estamos en verde, antes estábamos en naranja. Esto es porque estamos entrando a la fase número 2, que es síntesis y estructura. Y esta fase es muy importante. El paso número 3 es descomponer el contenido, llegar a las ideas más simples, pero conservar la información esencial del contenido y sus relaciones. Generalmente, uno entra en crisis cuando uno dice, es que es un montón de información y todo lo tengo que poner y no puedo quitar nada. Entonces, eso se da mucho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el paso número 3? Descomponer el contenido. Uno normalmente, imaginemos que hicimos un informe, entonces uno normalmente tiene un texto, como lo estamos viendo en esta imagen, pero de ese texto hay bloques de contenido. ¿Qué son los bloques de contenido? Cuando empezamos a quitar todos los textos interconectores o todos los textos que redundan algún tipo de información. Entonces, esos bloques de contenido es donde uno dice como aquí está lo más relevante. Entonces, eso es lo que uno primero tiene que ayudar a identificar. ¿Cuáles son los bloques de contenido que van a generar todo lo que yo ya vi, verdad? Que van a contestar mi pregunta objetivo, que van con las intenciones que tiene la audiencia, que yo ya le entendí, de recibir mi información. Me salió un mensaje de insuficiente calidad de la red. ¿Todavía me oyen bien, Dona? Sí, ok, muy bien. Entonces, paso número 3, descomponga el contenido, obtengan los bloques de contenido. Paso número 4, identifique los datos contundentes. De cada bloque de contenido o unidad de contenido hay que extraer los aspectos relevantes. Entonces, ya tenemos unos bloques de contenido, de esos bloques vamos a sacar los datos contundentes, que es, por ejemplo, lo que estamos viendo en anaranjado. Esos datos contundentes es lo que genera adrenalina, lo que uno dice, wow, por ejemplo, ¿cuáles son los datos contundentes del tema COVID en este momento? Son los que dicen en el reporte epidemiológico. Total de nuevos contactos, total de personas en UCI, total de recuperados, porque eso es como lo que la gente, tal vez ahora ya no es tan contundente porque está empezando a volverse un poco ya aburrido porque es muy seguido, pero esos son los datos contundentes. ¿Qué son datos contundentes? Que fallecieron 50 personas en un avión, que si este paso se logra, o, ¿verdad? Ejemplo, en un diseño de un producto, no sé, en un edificio, porque ahí sí estoy un poco más alejado, pero el diseño de un producto que a la hora de cambiar este material, el costo se redujo en un 80%. O sea, eso es un wow, esos son datos contundentes. Y finalmente, hay que establecer las relaciones en el paso número 5 entre esos datos. Entonces, analice los datos o grupos de datos que posee y establezca sus relaciones. Entonces, lo que tenemos que pensar aquí es, este dato conlleva este otro dato. Si separo estos datos, se pierde el contexto. Para que mi audiencia comprenda este dato, tiene que tener conocimiento anteriormente de otro. Es indispensable que estos datos se observen simultáneamente. Entonces, ejemplo, no sé, no les puedo hablar de gallo pinto si antes no les hablé de arroz y frijoles. No puedo hablar de gallo pinto si no estoy viendo los arroz y los frijoles al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que relacionar con qué? Si en el ejemplo que vimos al inicio de los peajes, de nuevo, yo ocupaba ver simultáneamente la diferencia del peaje por año para poder compararlos y en cuál autopista correspondía. Pero, no sé, por ejemplo, decir que el CONAVI fue creado en 1975 es un dato que no respondía a esa pregunta objetivo, entonces no ocupaba verlo de forma simultánea. Eso lo podía tener en una diapositiva o en una ubicación diferente a ese recurso que yo trabajé. Piensa en las categorías propuestas al inicio, jerárquicos, estadísticos, líneas de tiempo y geográficos, entre otras. Aquí estoy hablando sobre... Carlos, hay una mano levantada. Ok. Una pregunta, digamos, ¿cómo yo puedo definir exactamente qué concepto es demasiado intuitivo como para que no requiera como un trasfondo, digamos, digamos, eso que decía de que, digamos, el gallo pinto necesita primero saber qué es arroz y frijoles, ¿cómo yo sé qué es lo que la audiencia sabe y no sabe?
Por eso, sí, ahí ya son estrategias, tendremos que hablar más sobre estrategias para entender a la audiencia. Pero, ejemplo, voy a hacer algo que hacía uno cuando presentaba proyecto de graduación. Uno le dice, el tribunal evaluador suyo va a ser Franklin, Donald y María del Carmen. Entonces, uno ya sabe, María del Carmen, a Franklin hay que hablarle de esta y de esta manera, a María del Carmen hay que hablarle de esta manera. ¿Cómo? Preguntando a la gente, ¿qué es lo que le gusta a María del Carmen? O porque uno ya llevó cursos con ellos. Pero, si uno va a trabajar con una audiencia que no conoce, entonces hay que indagar. Esas son ya estrategias totalmente aparte. Ejemplo, estudiar. Qué sé yo, cuando uno dice... voy a hacer una presentación o voy a ver una presentación de tal persona, entonces googleo. Si es una persona muy famosa, entonces googleo qué hace, qué trabajos ha hecho, qué tiene en LinkedIn. O si yo voy a dar clase, por ejemplo, con ustedes, que son de primer ingreso de diseño y arquitectura, y yo lo hice con Donald. Entonces, Donald me dijo un poco cuáles eran las características de ustedes, qué conocían, qué no conocían, en qué año estaban. Entonces, eso es tarea de uno. Hay muchas estrategias, uno se las tiene que ingeniar, pero es tarea de uno lograr ver cómo caracterizar a la audiencia. No sé si con eso te contesté un poco. Está bien, gracias. Ok. Entonces vean que aquí dice, es decir, obtuvimos los datos contundentes y establecimos las relaciones entre esos datos. Entonces, para establecer las relaciones hay que pensar en las categorías. Imagínense ustedes que sacaron los datos contundentes y salieron un montón de fechas y un montón de características de esas fechas. Y dicen, genial, voy a meterlo en una tabla. Voy a hacer 2 tablas y voy a meter las fechas con la característica de la fecha en esas tablas. O sea, no. Si sus datos contundentes están hablando de fechas y todo, piensa en las categorías. Eso es una línea del tiempo. Y una línea del tiempo no se ve como una tabla. Entonces, piense de una vez en la estructura de una línea del tiempo. Ya sé que esa es solo una línea o que es muy larga, entonces tienen que hacer un zigzag. Pero entonces piense en una línea del tiempo. ¿Cuántas veces nosotros analizamos los datos que vamos a presentar para ver qué características tienen y a partir de ahí pensar cómo diagramarlos, cómo estructurarlos en una diapositiva? Y con eso ya tenemos un borrador. Entonces, probablemente puede que tengamos una hoja además, pero tenemos un borrador. Puede ser que tengamos una línea del tiempo, puede ser que tengamos una línea del tiempo con unos gráficos estadísticos que se asocian a esa línea del tiempo, pero ya tenemos un borrador. Entonces, a ese borrador, ahora sí, vamos a aplicarle diseño, que es donde empieza la última fase, que ya está en color morado, que es adaptación visual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar y representar el contenido. De acuerdo a los bloques del contenido, ¿verdad? Los datos y las relaciones que establecimos, hay que aplicar un lenguaje visual o lingüístico claro a la información que se desea mediar. Entonces, ¿cómo vamos a representar el contenido? En esta metodología solo usamos 4 elementos, que es como lo más básico para lograr algo. Entonces, elementos que componen un recurso visual. Primero, pictogramas o siluetas, que lo vamos a usar para representar conceptos. Bueno, ahorita aquí les voy a decir. Vamos a usar pictogramas o siluetas, textos, signos y formas. Y con esos 4 elementos nos las vamos a jugar. Pictogramas o siluetas para representar conceptos. Entonces, los de arriba son pictogramas y los de abajo son siluetas. Porque a veces tengo que usar pictogramas o a veces siluetas. El pictograma es la representación más simple que hay de algún elemento, ¿verdad? Entonces, si yo estoy usando los elementos muy pequeñitos, probablemente tengo que usar pictogramas porque el nivel de detalle que puede captar el ojo visual es muy poco. Entonces, los elementos pequeños tengo que usar pictogramas. Una silueta me da más información. Por ejemplo, esta silueta me da a entender que esa persona tiene un traje entero. Aquí yo no sé exactamente cómo estará vestida, ¿verdad? O si no está vestida. Aquí este árbol, puede ser que una silueta de un árbol me ayude a entender que es un árbol de Guanacaste. Este no es un árbol de Guanacaste, por un ejemplo. Este árbol es un árbol X. Entonces, aquí este pájaro puede ser cualquier pájaro. Aquí yo identifico más que es una paloma. Entonces, la silueta me da todavía más detalle, pero tengo que usar las más grandes. Me ayuda tal vez si quiero identificar hojas, ramas, raíces, mientras que un pictograma no me permite hacer necesariamente eso. Entonces, con esto representamos los conceptos. Luego, los textos los vamos a usar para reforzar o ahondar ideas. Entonces, podemos usar los textos como una etiqueta que es una descripción puntual, por ejemplo, y aquí también viene lo que consultó la compañera. Si para mí esto representa hogares con internet y yo no sé si la audiencia va a entender que esto es hogares con internet, entonces póngale una etiqueta. Hogares con internet, y ya nadie va a tener la duda de eso. O como un enunciado, que es una descripción más profunda. Por ejemplo, para julio de 2015, el total de viviendas con acceso a internet fue de 60.2. Entonces, un enunciado me puede ayudar a ahondar
¿verdad? Alguna información que esté mostrando. Luego vamos a usar los signos para demarcar relaciones. Relaciones son este tipo de relaciones, ¿verdad? Podemos vincular, podemos secuenciar, podemos subdividir, podemos aislar totalmente, identificar o podemos oponer. Vean que aquí aislar es una línea continua y oponer es una línea punteada. Esta línea punteada me representa que se puede pasar información de un lado a otro, ¿verdad? Entonces tal vez hay alguna relación entre ellos, pero aquí son totalmente independientes. La combinación, y esto se los digo porque verán que es súper interesante, la combinación entre líneas continuas y punteadas en alguna diapositiva va a ayudar un montón en algunas ocasiones a entender por dónde fluye la información, qué se relaciona con qué y qué no. Entonces, la combinación de ellas puede generar conceptos muy interesantes a la hora de mostrar información. Y por último, vamos a usar formas para resaltar o delimitar áreas. Entonces, las formas pueden ser para resaltar, por ejemplo, yo tengo este texto y le coloqué esta forma de fondo para resaltar el texto, o para delimitar, ¿verdad? Que es que el área, aquí yo entiendo que el área 1 comprende área 2 y 3, pero área 2 y 3 no se relacionan necesariamente entre sí. Entonces, vean que para representar ese contenido, es decir, una vez que tenemos el borrador, vamos a usar pictogramas para representar los conceptos o siluetas, textos como etiquetas o enunciados para apoyar a la parte visual, signos para representar las relaciones, secuenciar, subdividir, formas para resaltar algo o para delimitar áreas entre el espacio que yo estoy trabajando. Este es un ejemplo muy rápido, se llama Virtual Water, ustedes pueden buscarlo en internet, aunque ya pasó hace tiempo y creo que no lo continuaron, pero muy interesante. Vean este ejemplo que dice, se utilizan 650, sí, lo tengo aquí, se utilizan 650 litros de agua para generar 1 libra de trigo. Entonces vean que usan una silueta, ¿verdad? Usan la silueta del trigo, usan una etiqueta de texto. Si alguien no tiene claro que eso es trigo y parecen las antenas de un grillo, entonces le pongo trigo y ya no va a quedar la menor duda. Usan un pictograma, que es en este caso una gota, y ese pictograma representa 50 litros de agua. Entonces, si yo empiezo a contar aquí, esto me va a dar un total de 650. Y un enunciado para entender que son 650 litros de agua por cada libro. Tal vez ustedes vean qué sencillo que se montó esto, ¿verdad? Súper simple, rápido, con pictogramas y siluetas. ¿Cómo me genera esta información más allá? Ellos lo montan de esta manera. Entonces, vean la cantidad de agua potable que tenemos que utilizar para consumo diario. Por ejemplo, aquí podemos ver que la naranja es, yo espero que estén viendo mi cursor, es la que genera menos consumo de agua, no tengo problema. Pero ¿qué pasa? Aquí ustedes no lo están leyendo. Esto es para un bistec de res. La cantidad de agua potable son 4.500 litros de agua para que yo pueda comerme un bistec de res. Entonces, ellos lo que querían era hacer concientización sobre el consumo de agua potable para que lo que nosotros consumimos día a día. Para tener una bolsita de té, se tuvieron que usar 90 litros de agua potable. Para hacer una tostada, imagínense, para tener una tostada en el desayuno, 650 litros de agua, para haber podido producir ese pan cuadrado. Entonces, sí. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Ok. Cuando yo hago esto, es necesario, digamos, como tener una diapositiva explicando cómo va a funcionar, digamos, como, no sé, una gota de agua representa 50, como antes explicando, este es un diagrama y a partir de esto así va a ir generándose mi presentación. Te adelantaste al paso 10, creo que es. Entonces, ahorita lo vas a ver, pero sí, efectivamente. Ok, está bien. Ok. Entonces, vean cómo pasamos de algo muy básico a algo súper interesante. Y estos son datos contundentes. ¿Cuál es el dato contundente? Cantidad de litros de agua, tipo de comida que se produce. Y vean que aquí ellos ponen un enunciado, ¿verdad? Que es un texto donde quizá especifican más por qué ese consumo de agua se genera. Ok, ya representamos visualmente el contenido con pictogramas, signos, relaciones y demás. Ahora hay que diagramar ese recurso. Que diagramar es disponer y acomodar los diferentes elementos en un espacio determinado. Entonces, ¿cómo acomodo todos los elementos que tengo? Esto lo van a ahondar ustedes más adelante en cursos de diseño, cuando vean los principios de diseño. Pero aquí lo vamos a ver muy por encima, porque generalmente uno dice eso, ¿cómo acomodo? Y a veces uno tira y uno dice, ahí queda campo, mételo, ahí entra. Porque ya
Y eso sí es un error, siento yo a veces muy grande, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa como que no sean más de 10 diapositivas. Entonces, no, metelo ahí porque ya no podemos poner una diapositiva más. ¿Qué tanto impacto puede ser ese meterlo ahí a nivel de comprensión de información con haber colocado otra diapositiva o eliminarlo del todo? Entonces, para acomodarlo, vamos a usar las leyes de la percepción. Son muchas. Aquí solo en la guía vienen más y aquí solo les voy a hablar de unas cuantas. Por ejemplo, la primera ley de la percepción es proximidad. Si yo les pongo esta imagen y les pregunto cuáles cuadrados se relacionan con cuáles cuadrados hay, entonces piensen qué relaciones entre cuadrados existen. Probablemente todos están como, uy, no sé, están como, ¿verdad? Como que les cuesta llegar. ¿Por qué les cuesta llegar a eso? Porque ahí no hay ninguna relación. La distancia horizontal y la distancia vertical es exactamente la misma. Entonces, si yo les digo, pero es que hay una relación, búsquenla. Ahí es donde de nuevo ustedes van a estar como, uy, pero ¿por qué? No entiendo. Entonces, estoy forzándolos a ustedes a llegar a algo que no se los facilito. Mientras que si yo les digo aquí, vieran que vamos a ver 4 tipos de relaciones entre los cuadrados. ¿Cuál relación ven ustedes ahí? Probablemente ya todos están diciendo, se relacionan por filas. ¿Por qué? Porque ahora la distancia horizontal es menor que la vertical. Eso es lo que dice la ley de la proximidad, que las cosas que se relacionen van juntas. Si la mente ve algo junto, es que hay una relación entre sí. Estas leyes de la percepción surgieron de una corriente psicológica, que por eso es que uno lo que hace es utilizar las leyes para facilitarle a la mente entender qué se relaciona con qué. Un ejemplo aquí, habla de, bueno, hacer su marca grande con el color correcto. Entonces vean que aquí habla de colores para comida, para finanzas, ¿verdad? Para educación. Entonces, afuera estoy viendo estos grupos que se relacionan. Pese a que hay un signo de relación para aislar, ¿se acuerdan que era la línea continua, ¿verdad? Que me está aislando. Si yo quito estas líneas y, por ejemplo, esta M de McDonald's, en vez de tenerla aquí, la pongo a la par de Oxfam, yo ya voy a crear caos en la audiencia. Digamos en ustedes, si ustedes van a empezar a decir, puña, estoy seguro que este McDonald's es de aquí. Entonces aquí hay 2 cosas. Seguro es un error y se le olvidó ponerlo a la derecha. O tal vez sea que Oxfam compró McDonald's. Imagínense ustedes, y más uno que tiene una mente fuerte, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes todas las cosas que uno se puede empezar a imaginar y no tiene nada que ver con mi pregunta objetivo, que es que entiendan cuáles son los colores que se utilizan en las diferentes áreas sociales, ¿verdad? Entonces, vean que aquí todo lo que se relaciona, ¿verdad? Está junto. Otra ley de la percepción es la semejanza. En este caso voy a hablarles de semejanza por forma. En este caso, si yo les pregunto qué se relaciona con qué, la mente de ustedes va a entender que los cuadrados se relacionan y los círculos se relacionan. Un ejemplo es que habla de los terremotos más grandes de los últimos 60 años. Entonces, por medio de círculos estamos representando los epicentros, ¿verdad? Vean que todos los círculos están separados, pero yo entiendo que todos los círculos se relacionan entre sí porque tienen la misma forma. Y son los epicentros y proporcionalmente es qué tan grande o qué tan pequeño fue. Lo mismo es aquí, aunque esta es una textura, podemos hablar de textura como si fuera una forma. Todos estos gráficos que están aquí tienen la misma textura. Entonces yo entiendo que se relacionan entre sí. Igual estos que están aquí tienen la misma forma. Si yo a este primero, solo a este primero, le pongo la textura de aquí, ya creé caos. Ya empiezo a decir, uy, 1952 fijo se relaciona con esto que está aquí. Entonces vean cómo la forma me ayuda a entender qué se tiene que relacionar con qué en lo que yo estoy viendo. Otra es semejanza por color, que en este caso es lo morado se relaciona con lo morado y lo negro se relaciona con lo negro. Y podemos verlo en esto de Estados Unidos, que son los republicanos y los demócratas. Siempre se me olvida cuál es cuál. Pero bueno, vean que todo lo que está en rojo tiene que ver con uno y todo lo que está en azul tiene que ver con otro. De nuevo, si yo este círculo aquí lo pinto en rojo, ya mi mente va a decir, algo hicieron ellos aquí. O el que lo hizo se equivocó. Entonces, por eso es que la semejanza por color es súper importante. Estas son algunas de las leyes de la percepción. Como les dije, no nos va a dar tiempo de ver todas. Proximidad, semejanza, destino común, forma cerrada, percepción de movimiento. Pueden consultarlas en la guía. Y esto lo que me ayuda es a cómo generar pertenencia e intención de lectura en mi recurso visual. Entonces, ¿cómo van a acomodarlo? Cuando ustedes tienen todos los datos, dicen, ok, ¿ahora qué?
Voy a usar color para relacionar, voy a ponerlo cerca para relacionarlo, voy a usar un destino común. Entonces, ustedes piensan en esto para pensar cómo la audiencia va a entender el mensaje que ustedes quieren transmitir. Paso número 8, aplique el color. Hay que utilizar el color como un atributo funcional que le ayudará a resaltar, categorizar o asociar elementos. El color no es algo funcional, estético, ¿verdad? No es como que hoy me desperté verde o me encanta el verde y entonces hoy todo es verde. El color tiene una connotación funcional muy importante para diferenciar categorías y subcategorías. Por ejemplo, vean que aquí yo entiendo que los colores intensos son categorías y los colores pasteles son subcategorías. Para establecer relaciones entre elementos, vean que aquí, aunque todos tienen formas diferentes, yo veo dos grupos, el grupo A, que es verde, y el grupo B, que es naranja. Entonces, estoy estableciendo relaciones. Para reforzar un concepto, si es un sol, póngalo amarillo, porque si lo pongo morado, tal vez va a aparecer una flor. Si es una hoja, póngala verde. Bueno, el corazón rojo, que es de amor. Ahora hay otros corazones amarillos de amistad y demás. Pero yo entiendo que esto tiene que ver con amor. Y esto es súper interesante. También les cuento algo que pasó en la Universidad de Costa Rica. En algún momento, con estos mismos estudiantes de agronomía, estaban hablando de los frijoles rojos y los frijoles negros. Y, bueno, el color de la UCR, ya sabemos que el del TEC es el azul, de la UCR es el celeste. Entonces, toda la presentación era celeste, color UCR. Y los frijoles todos eran celestes. Y entonces ellos diferenciaban, hacían un contraste entre frijoles rojos y amarillos. Pero los frijoles rojos eran celestes y los frijoles amarillos eran celestes, los pictogramas. Entonces, yo me quedé y ahí les dijimos, yo les dije, ¿verdad? ¿Por qué no ponen los frijoles negros y los frijoles rojos rojos? Con eso ayudan a reforzar un concepto. Eso sería como poner la S de Saprissa en color azul, ¿verdad? Es decir, si la S de Saprissa va morado. Entonces, el concepto se puede usar para reforzar. ¿Cómo seleccionar el color? En la guía van a encontrar que uno puede buscar paletas de color, ¿verdad? Que ya existen. Si ustedes dicen, es que yo ahorita en este nivel que estoy no puedo, no sé cómo combinar colores, pues busquen paletas de color. Hay muchas librerías en línea que les puede decir, bueno, mi paleta de color ocupo tantos colores o tienen que ser azules o demás, entonces eso les puede ayudar mucho. Paso número 9, que este era el número 9 que hacía la compañera, hizo la pregunta, incluya la simbología. Esto se hace al final, ¿por qué? Porque uno muchas veces varía cosas. Puede ser que la pregunta objetivo no está escrita en piedra, les varió, puede ser que los colores los cambiaron, entonces al puro final es cuando hay que incluir la simbología. En los casos que lo amerita, incluye un glosario gráfico. Entonces aquí ya hay que decir, este pictograma significa hogares con acceso a internet, este pictograma significa hogares sin acceso a internet. La línea verde punteada es calle de lastre, la línea naranja continua es calle de asfalto, la línea roja es viaducto. Entonces, esta simbología va a ser súper importante para que las personas entiendan aún más el significante del recurso visual que yo trabajé. Y entonces vean que así terminamos toda la metodología, que eran 9 pasos. Bueno, aquí puse de último. Vean qué pasamos. Voy a repasar. Primero, definan la pregunta objetivo. Una única pregunta que rija el recurso que van a trabajar. Caractericen a la audiencia. ¿Cómo son? ¿Qué conocen? ¿Qué no conocen? ¿Qué saben? ¿Qué necesitan saber? Descompongo el contenido. Ok, ahora sí, me voy a poner a trabajar de acuerdo a mi pregunta objetivo y a cómo es la audiencia, voy a sacar los bloques de contenido. De esos bloques voy a sacar los datos contundentes, que es lo más relevante que yo tengo aquí. Analizo esos datos contundentes que son números, son comparaciones, son fechas. Entonces hago relaciones entre ellos pensando en las categorías, líneas del tiempo, contrastes, informativos. Ya que hice el borrador, porque ya hice las relaciones, entonces ahora sí, selecciono y represento el contenido. Aquí estoy hablando de vacas, entonces voy a buscar pictogramas de vacas, voy a buscar pictogramas de carros, voy a hacer líneas continuas para separar esto, voy a hacer líneas discontinuas, voy a poner formas para dividir, luego lo diagramo, entonces, ¿qué le pongo el mismo color? ¿Qué lo pongo junto? ¿Qué lo separo? ¿Qué pongo en la parte de arriba? ¿Qué pongo en la parte de abajo? ¿Verdad? Esa es la parte de diagramación. Ahí, mientras eso ocurre, estoy aplicando el color, ¿verdad? Estos casi que son simultáneos, aplico el color de forma funcional y teniendo ya todo, pongo la simbología. Entonces, cuando ya yo estoy contento, yo digo, genial, se entiende, incluyo mi simbología. Y por último, incluyan el título, la pregunta objetivo. Esto muchas veces ayuda. A mí me gusta redactarlo en forma de pregunta. Ven, como por ejemplo en este caso, ¿cómo desarrollar un recurso visual? No poner pasos para desarrollar un recurso visual. A mí me gusta escribir en forma de preguntas, como
no sé, el efecto es como más fuerte. Y pongan esa pregunta, porque la información que va a ver la audiencia es para responder esa pregunta. Entonces, si ustedes la colocan, yo digo, ¿cómo desarrollar el recurso visual? Ok, vamos a ver. Son 3 fases que las estoy identificando por color, ¿verdad? Estoy contrastando cada fase. Yo puedo saber que la fase de adaptación visual es la que tiene más pasos, la fase de contenido y enfoque es la que tiene menos pasos. Entonces, yo voy a contestar de acuerdo a la pregunta objetivo. Si no la ponen, obligan a la audiencia a pensar cuál es la pregunta objetivo. Y eso, recordemos que lo que estamos buscando es la audiencia que no se preocupe por nada. Bibliotecas de pictogramas las van a encontrar en la guía. Igual, no sé si ya conocerán algunas. Flat Icon es como la que más utilizo yo. Noun Project, Material Design Icons. Editores de imágenes, bueno, ustedes pueden llegar a trabajar con Photoshop en algún momento. Esta es la que yo enseño a la gente que no tiene licencia de Photoshop porque es gratuita, aunque últimamente está cambiando mucho, pero todavía es de forma de uso gratuito. ¿Y cómo diagrama uno? Pues, si no todos tienen que usar Illustrator. Si alguien tiene Illustrator, genial. Puede usar PowerPoint, puede usar LibreOffice, Google Presentaciones. Ustedes no tienen idea los proyectos que me han presentado a mí hecho en Word. O sea, que yo no puedo hacer eso en Word. Es decir, la herramienta no es la que te genera la limitación. Es decir, sí es cierto que la herramienta te genera limitación por las características de lo que te pueda hacer, pero la idea es que ustedes usen la herramienta en la que son más pro para montar el recurso. Entonces, voy a enseñarles algunos ejemplos que ha hecho gente de otras áreas. Esta es una profesora de administración de negocios, que vean que la pregunta es cómo formalizar su idea en un plan de negocio. Entonces, ella habla sobre uno tiene varias ideas. Esas ideas hay que analizarlas, hay que ver cómo están a nivel de innovación, de mercado potencial, capital y responsabilidad social. Y con eso escojo una de las ideas, que es la que a mí me parece la más pertinente. Esta es la evaluación preliminar, vean que esta es la primera parte. La segunda parte es la elaboración del plan de negocio. Esa idea que yo seleccioné va a tener competencia que son similares, pero no iguales a mi idea. Voy a tener que aplicarle un FODA a mi idea, donde voy a estar contemplando el mercado meta, tengo que contemplar la estrategia de mercadeo, que es cómo divulgo esa idea, cómo tengo los medios de transporte, el almacenamiento, los costos. Y en este caso, si es una idea que se tiene que producir un producto físico, tiene que pasar por un proceso productivo para crearlo, y para eso voy a ocupar un financiamiento. Y cuando tenga todo eso, ese va a ser el plan de negocios de mi idea. Entonces, vean qué rápido analizamos cómo formalizar una idea en un plan de negocio. Este es otro ejemplo de nutrición, en este caso, mi comida en un día. Entonces, vean que tengo aquí unos círculos con una serie de iconos y vean lo que hay aquí abajo, que es la simbología. En el centro tengo la cantidad obligatoria. En el círculo del medio tengo la cantidad mínima y en el círculo más grande tengo la cantidad máxima. Entonces, aquí tengo la simbología de qué es esto, entonces ya sé que obligatoriamente me tengo que tomar esta agua. Mínimo en el día tengo que comerme esto y máximo en el día tengo que comerme esto. Si quiero saber cómo me lo como, aquí hay una distribución para que diga, bueno, quiere llegar a esto, entonces sepa aquí qué combinar con qué y a qué horas del día. Entonces vean qué rápido, bueno, y esto debería aplicarlo yo que tengo desórdenes alimenticios fuertísimos, vean qué rápido puedo decir, bueno, con esto voy a empezar a trabajar algo para mejorar mi comida en un día. Este es súper interesante, de salud. Vean, catálogo de algunas posibles relaciones parentales y sus actores en la técnica de fecundación in vitro. Para nosotros, fecundación in vitro probablemente sea esto, papá y mamá, y hay fecundación in vitro. Vean la simbología aquí abajo. Esto significa que hay mediación de fecundación in vitro. La mujer en negro significa que... Ahora sí te fuiste, Carlos. Voy a esperar un momento. Ahora sí te escucho. Ok. ¿Y en dónde me perdieron? Cuando estabas explicando la simbología en la parte inferior. Ok. Entonces, vean que tenemos en negro que hay fecundación in vitro. Este blick en negro. Mujer en negro, útero sustituto. Mujer en gris, donante de óvulo. Y hombre en gris, donante de espermatozoide. Y mamá y papá están en azul y en rojo. Entonces, vean qué tan complejos son todos los escenarios que pueden haber de fecundación in vitro, donde, por ejemplo, aquí hay un escenario que no contempla un papá, es una mamá soltera, ¿verdad? Podemos ver en toda esta columna. En esta central están mamá y papá,
pero vean que curiosamente aquí el papá siempre está aislado, ¿verdad? Esa es la diferencia de esta columna. La mamá sí está relacionada. Este es el caso más complejo. Vean que son 5 actores, ¿verdad? Entonces, él lo que quería representar era por qué fue tan difícil el protocolo de legalización de fecundación in vitro, porque los escenarios eran súper diversos. Voy a brincarme estos. Bueno, este es del huracán Otto contra la tormenta Nate, de una doctora de la caja. Vean cómo el huracán Otto, pese a que es mucho más destructor, un huracán, a la par de una tormenta, la tormenta generó muchos más daños que el huracán Otto, ¿verdad? Entonces, esa es una comparación, ¿verdad? O contraste sobre qué pasó con albergues. Vean que los albergues, y vean la proporción entre los números, ¿verdad? O sea, es mucho más grande este número que este para entender que el impacto fue más fuerte. Y no solamente se puede trabajar en un solo recurso. Este es un ejemplo de una profesora de inglés que habla sobre el tema de las preposiciones. Esta es una presentación que lleva el diseño en varias filminas. Entonces, primero se quiere hablar sobre preposiciones sobre tiempo y dinero. Time y money. Entonces, en este caso vamos a hablar de tiempo. Entonces, el schedule. Entonces, vean que dice que se acordó empezar en mayo. Y el equipo inició en mayo. Eso quiere decir que está muy bien, vean la manita, y que están on schedule, ¿verdad? Este equipo acordó iniciar en mayo, pero empezó antes, entonces no están bien, están súper bien, por eso la manita. Y la preposición es ahead of schedule, ¿verdad? O sea, antes de lo proyectado. Y el equipo C empezó en agosto, quiere decir que empezó después de lo acordado y la manita para abajo, behind schedule. Entonces vea cómo usa las preposiciones, pero refuerza con colores, con pictogramas, con comparaciones. Vean que aquí ya estoy haciendo una comparación entre todas para entender dónde va. Y así lo usa también en el caso, esto es de dinero, on budget, under budget y over budget. Y de nuevo la comparación. Entonces, vean cómo estas son aplicaciones en áreas disciplinares totalmente ajenas al diseño, que bueno, son del curso en la Universidad de Costa Rica. Y duré más de 1 hora, yo pensaba durar 40 minutos, pero no sé cuánto tiempo tenía Donald. En algunos momentos hablé muy rápido por lo mismo, porque si no, no me iba a dar tiempo de terminar. Eso queden ahí en mi correo por si en algún momento quieren escribir, y esa manita es porque espero que haya sido de utilidad la información. Sé que es mucha información y en un webinar hay que hacerlo así como corriendo, pero pueden consultar en la guía también. Más bien me gustaría saber, bueno, si todavía hay alguien, ya se fueron todos, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Cómo? Preguntas y demás, pero también qué les pareció. Ya tenemos manita levantada. Adelante, Pamela. Uy. ¿No oigo a Pamela o me fui otra vez? No, tampoco la escucho. Tiene el micrófono apagado. Ahí me escuchan. Ahora sí. Es que tenía problemas. Bueno, no, que muchísimas gracias porque creo que para todos esto es una herramienta súper importante para la vida. Creo que muchas veces no sabemos cómo acomodar la información y esto, la verdad, siento que a nosotros, por lo menos en Arqui, nos ayuda montones. Y no, de verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y por explicarnos tanto. Ok, muy bien, con mucho gusto. Sí, Donald me comentó como que en Arqui tal vez este contenido no lo ven necesariamente. Los de diseño tal vez lo vean, pero más adelante. Entonces, por eso lograrlo aquí. Sofía. Tenía, bueno, muchas veces igual como por todo está como súper útil y tenía una pregunta. ¿Qué pasa con el fondo, digamos, de la presentación? ¿Cómo se usa, digamos, para que no se vea como saturado, como llame la atención? Digamos, como si es mejor usar así un fondo que esté todo en blanco y que sea más bien como las pictografías o estas cosas, o si es bueno como que tengan algo más. Eso se va a ver, con un poquillo de eco, ¿verdad? Pero eso se va a ver limitado por ay, se me fue, porque estaba yéndome en el eco.
por el contraste, hay varias cosas. Punto número 1, el contraste. Por ejemplo, el blanco les va a generar el mejor contraste con algunos colores, pero si tienen que usar algo en amarillo, tal vez el fondo blanco ya no les va a servir tanto. Y poner o no poner cosas, eso está una parte en la guía. Recuerden que lo que pongan tiene que responder a la pregunta objetivo. Es decir, si ustedes lo que están colocando en el fondo es porque es un mapa que ayuda a ubicar, que ustedes pueden ponerlo como una marca de agua, ubicar geográficamente algo, entonces está aportando. Pero si es algo decorativo, que más bien confunde, entonces tal vez haya que quitar. El color, de nuevo, va a depender por el tema de contraste. Aquí no lo vimos. Donald es experto en color, entonces no pueden hacerle buenas preguntas a él sobre temas de contraste y demás. Pero también va a depender de eso. Puede ser que ahora está muy usado, y era que una vez yo lo intenté y me gustó para una presentación poner fondo negro. Ahora esto de dark mode, que están todos los dispositivos, yo lo intentaba en las presentaciones digitales, entonces uso fondo negro para la presentación digital y las letras en blanco, entonces tal vez si alguien lo está viendo de noche o algo así, no es tan molesto para la vista. Entonces, en realidad, recuerden que el fondo se relaciona mucho con el uso del color, no es algo antojadizo, sino que las características que le den al fondo van a depender del mensaje que quieran enviar también con eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen que está Carlos, porque cuando se nos vaya, se va a poner a trabajar y va a ser difícil volverlo a tener. Ok, parece que no. Sí. Y se da todo de Arqui diseño, entonces. Vamos. Estamos, Carlos, entonces, más bien agradecerte de verdad por haber invertido de tu tiempo, porque como dicen los chicos, es muy útil para ellos conocer esto, digamos, tanto los de diseño que están al principio de la carrera, como los de Arqui que ya tienen al menos un año de estar dentro de la carrera, pero que no tienen cursos, digamos, de la parte de comunicación visual que les facilite el aprender cómo organizar y cómo representar los recursos visuales de manera que sea más fácil la comunicación. Entonces, realmente ha sido de valor la información que les has dado el día de hoy, sobre todo porque está acompañada con el manual. Entonces, ahora que ya no estás presente, está el manual que recuerda todo lo que has compartido en esta presentación. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Perfecto. No, con mucho gusto. Ahí les queda como el correo si tienen alguna duda. Sí es cierto que yo le dije ahora, estos días he estado muy pesadillo, pero ahí pueden ser insistentes si ocupan como contestar algo. Pueden consultar la guía y en algún momento también puedo compartir tal vez con Donald algunos otros materiales complementarios por si alguien quiere ahondar un poco más también. Perfecto. Muchísimas gracias. Pura vida. Que pasen buen día todos. Bueno, chao chicos, que pasen muy buen día, que estén muy bien, y en un rato va a estar publicado el video dentro del Teams y posteriormente en YouTube para que tengan disposición de él cuando Teams lo borre. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. 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 Hasta luego, gracias.